Los libros son puertas a otros mundos que están esperando que los descubras. Mundos que te emocionan, que te sorprenden, que te hacen reír y llorar. Mundos que dejan huella en tu vida porque te hacen más humano y más libre. Mundos creados por autores que te llevan de viaje rompiendo las reglas del tiempo y del espacio. En cada libro espera un mundo inagotable, para ti, para mí, para todos. Un mundo que seguirá tras la puerta esperando a que lo revivas siempre que quieras. Ya lo dijo Umberto Eco, cuando leemos un libro no tenemos que preguntarnos qué dice, sino qué quiere decir. Yo me llamo Irene Rodrigo y me encanta leer sumergiéndome en el mundo que hay detrás de cada libro y de su autor. Por eso te invito a que te vengas conmigo a una aventura que es emoción, diversión y descubrimiento. El viaje de los libros. Bienvenido a Léeme. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Hola a todos. Con este primer programa estrenamos Léeme, una serie de divulgación literaria para todos los públicos, seáis lectores o todavía no. Muchas gracias por estar ahí. Y para este primer programa sabíamos que teníamos que escoger uno de esos libros que conquistan todo tipo de corazones, uno de esos libros que se revalorizan con el tiempo, como los buenos vinos. Sabíamos que tenía que ser uno de nuestros libros favoritos, uno de esos que nunca nos cansamos de releer. Una novela cuya primera edición se agotó en 3 semanas y que ahora es un clásico imprescindible en cualquier librería. Una novela que mezcla magia y reflejo de la realidad. Una novela que nos cuenta la historia de una familia, pero que en realidad habla de la historia de cualquier estirpe, de la mía y de la tuya. Bienvenido a Léeme. Empezamos con 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Si has leído 100 años de soledad, probablemente sabrás esto, si no, puede que también. El caso es que esta novela nos cuenta la historia de 3 generaciones de la familia Buendía, una familia con muchos miembros cuyos nombres de pila no cesan de repetirse. Por eso muchas veces desearíamos tener a mano un árbol genealógico como este. Los nombres que predominan en la familia Buendía son José Arcadio y Aureliano, aunque también pisan fuerte Úrsula, Remedios y Amaranta. Lo curioso es que en 100 años de soledad no solo se repiten los nombres, también se repiten las personalidades, como si cada nombre llevara asociado un carácter concreto. La familia Buendía es una fuente inagotable de historias tristes, alegres, curiosas y sobre todo mágicas. El título de la novela, 100 años de soledad, encierra el secreto de la estirpe Buendía, un secreto que el lector solo conocerá en las últimas páginas del libro. El coronel Aureliano Buendía promovió 32 levantamientos armados y los perdió todos. Tuvo 17 hijos varones de 17 mujeres distintas, que fueron exterminados uno tras otro en una sola noche, antes de que el mayor cumpliera 35 años. Escapó a 14 atentados, a 73 emboscadas y a un pelotón de fusilamiento. Sobrevivió a una carga de estricnina en el café, que habría bastado para matar un caballo. Cuando Gabriel García Márquez, o Gabo como se le conocía cariñosamente, escribió 100 años de soledad entre 1965 y 1966, en realidad él ya había trabajado como guionista y como periodista. De hecho, él siempre diría que el periodismo es el oficio más bonito del mundo y nunca dejaría de lado esa manera periodística de narrar los hechos, como si fueran una crónica fiel de la realidad. Gabo había publicado varias novelas antes de 100 años de soledad, pero sabía que esta iba a ser distinta a todas. O doy un trancazo con ella o me rompo la cabeza, les dijo a sus amigos, que todos los fines de semana iban a escuchar las últimas páginas que Gabo había escrito. Mientras su economía familiar pendía de un hilo, Gabo no tenía que esforzarse apenas para rellenar páginas y páginas con las historias de los Buendía. De hecho, cuando empezó a escribir esta novela, Gabo estaba saliendo de una sequía creativa que le duró nada más y nada menos que 5 años y se adentraba en un estado de gracia que le haría inmortal como novelista.
podría haber inspirado a Gabriel García Márquez para crear una novela tan rica en personajes y fantasías como 100 años de soledad? Una novela sin precedentes. Pues en realidad en esta novela nos podemos encontrar con muchísimas pistas que nos remiten a la vida de Gabo. De hecho, 100 años de soledad es la maduración de un proyecto anterior de Gabo, una novela que él ideó cuando solo tenía 17 años. Iba a tratar de su familia, de su propia familia, y se iba a llamar La Casa. Sin embargo, Gabo reconocería más tarde que abandonó el proyecto porque en ese momento le quedaba grande. Pero no lo abandonó del todo, guardó algo. ¿Qué guardó? Pues exactamente el que luego sería el primer párrafo de 100 años de soledad. Ese famosísimo fragmento en el que el coronel Aureliano Buendía recuerda cómo su padre lo llevó a conocer el hielo. De hecho, Gabo también fue a conocer el hielo de la mano de alguien, de la mano de su abuelo. Y no era hielo exactamente, eran peces congelados que estaban en la compañía bananera de Aracataca, que era la ciudad natal de Gabo. El coronel Aureliano Buendía rasguñó durante muchas horas, tratando de romperla, la dura cáscara de su soledad. Sus únicos instantes felices desde la tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo habían transcurrido en el taller de platería, donde se le iba el tiempo armando pescaditos de oro. Había tenido que promover 32 guerras y había tenido que violar todos sus pactos con la muerte y revolcarse como un cerdo en el muladar de la gloria, para descubrir con casi 40 años de retraso los privilegios de la simplicidad. El apellido Buendía tampoco es casual. Era el apellido de un veterano de guerra colombiano sobre el cual leyó García Márquez y cuya foto le recordó a su propio abuelo. Sin embargo, Gabo estuvo a punto de renunciar al apellido Buendía. ¿Por qué? Porque rimaba con los pretéritos imperfectos. Imaginaos que 100 años de soledad hubiera sido así. Buen día hacía, buen día comía, buen día decía, así todo el rato, imaginaos. Al final parecería poesía. Sin embargo, Gabo decidió mantener el apellido. Se las apañó para que no rimara con nada y creó así una de las identidades más famosas de la historia de la literatura universal. Si la familia Buendía es célebre, no lo es menos Macondo, el pueblecito selvático donde se desarrolla la acción de 100 años de soledad. Para crear este pueblo, Gabriel García Márquez también se basó en su propia vida. Su padre, que era algo así como curandero, recibió una vez a un enfermo que le habló a Gabo de La Sierpe, un paraje extraño y mágico al que solo se podía llegar atravesando tremedales humeantes y que estaba gobernado por la Marquesita, una bruja que vivió hasta 153 años. Úrsula Iguarán, la matriarca de 100 años de soledad, llegó a los 122. ¿Es Macondo un calco de La Sierpe? En la primera novela de Gabo, La hojarasca, ya aparece Macondo. Nuestro escritor tomó prestado este nombre de una finca bananera que veía cuando viajaba en tren desde Barranquilla hasta Aracataca. Y el nombre de Macondo se hizo tan célebre que precisamente los habitantes de Aracataca quisieron rebautizar con él a su ciudad, pero al final el referéndum se inclinó por el no. El matrimonio formado por José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán funda Macondo tras una larga travesía. Una travesía que el patriarca decide emprender para huir del espectro de un hombre al que mató, un espectro que le hace la vida imposible. Y al poco después de llegar a Macondo, Úrsula se da cuenta de que el lugar tiene algo de característico, y es que allí el tiempo transcurre de manera circular. Todo se repite, desde los nombres hasta las personas e incluso todas sus rarezas. Dicen que el tiempo todo lo cura, que hay que dar tiempo al tiempo y que al final con el tiempo todo se arregla. Hay decenas y decenas de refranes sobre el tiempo. A veces creemos, con demasiadas esperanzas, que el tiempo incluso puede cambiar a las personas. Y el tiempo es uno de los protagonistas de 100 años de soledad. Pero parece que los Buendía escapan a su influencia. Ellos, en vez de cambiar con el tiempo, parece que lo utilizan para acentuar y multiplicar sus propias rarezas. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Puede el tiempo cambiar a las personas? Pues no sé, a lo mejor sí, puede ser que sí. Yes, I suppose this is very important, that the time should go to be sure that the person is not the same as he was before. Realment, la realitat intrínseca de les persones no es pot canviar al pas del temps, sense canviar l'espai on estan vivint i convivint en els altres sers. Sí. De forma de ser, sí. If to compare it with my childhood, of course now I am absolutely another person, because previously I was really very shy and I couldn't be the same as today.
yo sigo la misma norma y no noto nada. Me siento a veces un chiquillo. Aunque tengo ahora 71, me siento un chiquillo. Sí, podemos cambiar, si queremos, vamos. Ja no diria de canviar, però sí de modificar hàbits, no? Però sempre n'hi ha algo innat a les persones que va des de que naix fins a que es mor. Simplement es poden modificar hàbits. Hay quien cambiara para mal y hay quien cambiara para bien. Yo soy muy mío. This is a really hard work to be another person and to force with our disadvantages or something like that. Siempre estoy lo mismo, no cambio. Ahora voy más a niña más. Es verdad. Jo crec que no he canviat l'essència en el temps. He canviat, potser he modificat els meus pensaments, els meus hàbits. El tiempo no cambia a la gente, el tiempo mata a la gente, pero el que nace gatito muere gato, para mí. Que no cambia a veces a lo primero ni a lo último, siempre es igual. Es muy difícil. Actuaràs de diferent manera, però segueixes sent el mateix. Incesto. Relación carnal entre parientes dentro de los grados en que está prohibido el matrimonio. Aunque en realidad el incesto solo se comete en una ocasión en la familia Buendía, su sombra está presente a lo largo de toda la novela. De hecho, uno de los mayores miedos de Úrsula y Guarán es que sus hijos, tal y como predice una antigua leyenda familiar, nazcan con cola de cerdo, debido a que ella y su marido, José Arcadio Buendía, son parientes muy lejanos. Las mujeres de esta familia ejercen un magnetismo especial sobre los miembros masculinos. Sin embargo, ellos casi siempre acaban con mujeres de fuera de la familia. Mujeres que normalmente son prostitutas. Las dos más famosas de la novela son Petra Cotes y Pilar Ternera, que aunque actúan desde fuera de la mansión Buendía, tienen una influencia especial sobre el destino de esta familia. El gran tema de la novela está en el título, la soledad. Decía Gabriel García Márquez que en realidad cada escritor escribe un solo libro en su vida y que el suyo era el libro de la soledad. Los Buendía, aunque viven todos juntos en la casa que Úrsula mandó construir para la familia, están en realidad solos con sus rarezas y con sus extravagancias. Rebeca comiendo tierra como si fuera una niña, Amaranta que teje su propia mortaja por orden de la mismísima muerte, o el coronel Aureliano Buendía fabricando esos famosos pececitos de oro para olvidar los fracasos de la guerra. Para Gabo, la soledad era sinónimo de incapacidad de amar. Los Buendía son totalmente incapaces de amar y por eso la estirpe no soporta que casi al final de la novela dos de sus miembros conozcan el verdadero amor. Pero no diremos más. A despecho de su fortaleza, siguió llorando la desdicha de su destino. Se sintió tan sola que buscó la inútil compañía del marido olvidado bajo el castaño. Mira en lo que hemos quedado, le decía, mientras las lluvias de junio amenazaban con derribar el cobertizo de palma. Mira la casa vacía, nuestros hijos desperdigados por el mundo y nosotros dos solos, otra vez como al principio. En Macondo todos están solos y confundidos. Era como debían de sentirse los colombianos de principios del siglo XX, cuando fueron invadidos por las compañías bananeras de Estados Unidos. Gabriel García Márquez recoge este episodio de la historia colombiana y lo introduce en la novela, en 100 años de soledad. Lo culmina con una masacre que acaba con gran parte de los habitantes de Macondo. Solo hay un superviviente, y ¿quién iba a ser sino un Buendía? En este caso José Arcadio II, uno de los gemelos, a quien nadie cree cuando cuenta que ha ido con todos los cadáveres en tren que iban a ser tirados al mar. La realidad es silenciada una vez más. El periodismo, un oficio que Gabriel García Márquez conocía muy bien, se ha encargado y se encarga todavía de maquillar los hechos en muchas ocasiones. Pero el compromiso político de Gabo no acaba con el periodismo. Aquí va un ejemplo. En 1976, Gabriel García Márquez reconoció que no volvería a publicar ficción hasta que Pinochet dejara la dictadura de Chile. Mundos mágicos como Macondo deberían esperar. Algunos de los pasajes más divertidos del libro son los que protagonizan los gitanos, que llegan todos los años a Macondo capitaneados por Melquíades. Es Melquíades precisamente quien traslada a José Arcadio Buendía sus aficiones por la alquimia y por la invención. También el oro, el sánscrito o unos pergaminos con un papel clave en la historia forman parte de ese legado de Melquíades a la familia de los Buendía. Pero además, en los pasajes de los gitanos podemos percibir más claramente el género que Gabo escogió para 100 años de soledad, el realismo mágico. Un género que también Juan Rulfo
o Miguel Ángel Asturias utilizaron en sus novelas, y que se trata de narrar lo más fantástico como si fuera lo más cotidiano y normal del mundo. Y si no fuera de esta manera, ¿cómo podríamos creer que los gemelos Buendía murieran los dos en el mismo momento? O que todos los pretendientes de Remedios la Bella tuvieran un trágico final? O que José Arcadio Buendía estuviera meses y meses atado a un castaño mientras deliraba. Los cuentos no solo conquistan a los niños. Los adultos también pueden quedar embelesados con las narraciones más fantásticas, como nos demuestra Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. Nuestro escritor supo que tenía que narrar su historia en clave de realismo mágico cuando se acordó de su abuela, que según él contaba las cosas más atroces sin conmoverse. Y para entender mejor el estilo de Gabriel García Márquez, nos hemos venido a conocer a Jara Sanchis. Hola, Jara. Hola. Bueno, Jara, ¿tú a qué te dedicas? Bueno, pues yo soy narradora, o sea, cuento historias. ¿Y a quién se las cuentas? A quien las quiera escuchar. En realidad empecé sobre todo con los más pequeños, que es, yo creo que por error común, el público que creemos siempre que está preparado para escuchar cuentos. Y luego fui subiendo poquito a poco las edades porque me di cuenta de que no solo los niños se fascinan con las historias, sino que los propios adultos, yo misma incluso, siempre he disfrutado de escuchar historias y me di cuenta de que no soy la única. ¿Qué tipo de personas quieren escuchar tus cuentos o te piden que les cuentes cuentos? Pues las personas que menos hubiera pensado y las que más hubiera pensado. Desde los niños más pequeños, adolescentes. Historias que piensas en principio que van a ser historias más infantiles. No, se enganchan. Solo depende de cómo se las cuentes. Ajá. Exacto. ¿Y cómo se las cuentas tú? ¿Qué es lo que haces para que se enganchen? Fijarme en quién tengo delante y tratar de empatizar, digamos, ¿no? Es como si yo quien tengo delante son niños pequeños, pues de alguna manera apelo al recuerdo de cómo era yo cuando tenía esa edad, de qué creo que les va a gustar y sobre todo apelo a mi parte infantil, esa que creo que en realidad todos tenemos, pero que a veces hemos aparcado, ¿no? Si acudimos a esa parte infantil que en realidad todos conservamos, aunque esté un poquito oculta, todos podemos disfrutar de las historias. Y si tú las disfrutas, evidentemente cuando las cuentas, el otro también las va a disfrutar. Claro. ¿Y esta semilla de contar cuentos, quién la plantó en ti o cómo te vino a ti la idea de convertirte en cuentacuentos, en narradora? Pues la verdad es que como desde bien chiquitita me gustó escuchar, el típico momento de cuento antes de dormir ha sido en mi casa algo inapelable. Y luego en la familia siempre se han contado historias, porque no solo son los cuentos, son también las anécdotas que van pasando de generación en generación. Y al fin y al cabo eso es lo que hace la narración oral, ¿no? El sacar y el mantener toda esa tradición oral que ha habido y existido siempre y que ahora pues a veces con el estilo de vida actual hemos dejado un poquito de lado. Y en mí, pues bueno, como siempre me gustó escuchar historias, llegó un momento en que me di cuenta de que las utilizaba yo para como soy educadora social y he trabajado tanto con pequeños como con adolescentes, me di cuenta de que utilizaba las historias casi sin planteármelo seriamente para resolver situaciones de aprendizaje, resolución de conflictos en grupos con chavales de preadolescentes de 12 a 16 años y que me servían. Entonces me di cuenta de que no solo con los niños pequeños las he utilizado, sino que las he ido utilizando con personitas más mayores y para diferentes cosas, no solo para entretenerme. Y a partir de ahí dije, pues, ¿por qué no dedicarme a contar historias de forma exclusiva, de forma profesional? Y ahí empecé, como hace 3 años y pico, y hasta ahora. ¿Y piensas que existe la creencia general de que los cuentos solo son para niños? ¿Y esto puede ser una barrera quizá a la hora de acercarnos a ellos, los adultos? A mí me parece que hay muchas personas que sí, creen que los cuentos son para los niños. De hecho, yo me he encontrado con un pequeño conflicto, ¿no?, a la hora de cómo denominar mi profesión, porque está claro, hay un colectivo que somos los narradores orales, ¿vale? La narración como profesión. Pero también en otros lugares, como por ejemplo en América Latina, fundamentalmente, la palabra cuentero o cuentacuentos se utiliza de forma también profesional y se valora como una profesión. Pero aquí
no se considera como narrador oral. Y cuando dices narrador oral, ¿a qué te dedicas? Soy narradora. Te dicen, ¿y eso qué es? Ya. Pues cuento historias. Claro. Y además has hablado de América Latina, que es precisamente de Colombia, de donde era Gabriel García Márquez. ¿Te has acercado alguna vez a sus libros, a su forma de narrar sus novelas, sus historias? Sí, claro. De hecho, creo que hay poca gente que se dedique a los relatos y que no haya tocado alguna vez a Gabriel García Márquez. Sí, 100 años de soledad es un libro que creo que si lo escoges en el momento adecuado, porque eso me parece algo importante de matizar, es un libro que, como otros muchos clásicos, me parece importante no obligar a su lectura, sino estimular en todo caso. El comenzarlos a leer cuando realmente estás en el momento de que te llegue, de que te transmita, Exacto. de que, ¿sabes? ¿Y cómo harías tú para que una persona se interesara por este libro, por 100 años de soledad, desde tu profesión? Es que, fíjate que no soy del todo, entre comillas, partidaria de hacer que la gente se acerque a algo en concreto, por lo que te digo, ¿no? Que me parece que hay que estimular, y que a veces no es estimular en ese libro o en ese autor en concreto, sino como irte acercando, como a lo mejor contar un pequeño relato de los que aparecen en 100 años de soledad, por ejemplo, acercarte a los personajes, acercarte a alguna situación de las que el autor describe en la obra, y generar curiosidad. Y cuando esa curiosidad aparece, entonces puedes ir acercando a la persona a la obra en conjunto. Desde entonces, durante varios años, se vieron casi todas las tardes. Melquíades le hablaba del mundo, trataba de infundirle su vieja sabiduría, pero se negó a traducir los manuscritos. Nadie debe conocer su sentido mientras no hayan cumplido 100 años. Aureliano II guardó para siempre el secreto de aquellas entrevistas. En una ocasión sintió que su mundo privado se derrumbaba, porque Úrsula entró en el momento en el que Melquíades estaba en el cuarto, pero ella no lo vio. ¿Con quién hablas?, le preguntó. Con nadie, dijo Aureliano II. Así era tu bisabuelo, dijo Úrsula. También él hablaba solo. José Arcadio II, mientras tanto, había satisfecho la ilusión de ver un fusilamiento. Por el resto de su vida recordaría el fogonazo lívido de los 6 disparos simultáneos y el eco del estampido que se despedazó por los montes, y la sonrisa triste y los ojos perplejos del fusilado, que permaneció erguido mientras la camisa se le empapaba de sangre, y que seguía sonriendo, aun cuando lo desataron del poste y lo metieron en un callejón lleno de cal. Está vivo, pensó él. Lo van a enterrar vivo. Se impresionó tanto que desde entonces detestó las prácticas militares y la guerra, no por las ejecuciones, sino por la espantosa costumbre de enterrar vivos a los fusilados. En cualquier familia pueden encontrarse personalidades extrovertidas, tímidas, agresivas, dulces, risueñas, pensativas. A veces, observando a los miembros de tu propia familia, puede que te sientas muy diferente a ellos. Puede que no entiendas cómo podéis compartir la mitad de los genes, o un cuarto, o aunque sea un octavo. Pero si los observas bien, descubrirás la misma mirada, el mismo gesto con las manos, el mismo tono de voz o la misma manera de reír cuando os cuentan un chiste. Si ahondas un poco más, puede que incluso descubras que tus rarezas y las suyas son exactamente las mismas. En la familia Buendía, los aurelianos son retraídos pero lúcidos. Los José Arcadio, por su parte, son muy emprendedores, pero están marcados por la tragedia. Parece como si cada nombre llevara con él las características de la persona que lo tuvo antes, ¿no? Los únicos que parece que rompen un poco esta regla de genética mágica son los gemelos de la familia, Aureliano II y José Arcadio II, que de pequeños eran tan parecidos que parece que un día se intercambiaron entre ellos y nunca nadie más supo quién era quién, ni siquiera ellos. La familia Buendía va repitiendo los fracasos y las victorias de sus antepasados, y cada generación va creciendo en extravagancia. Por ejemplo, Amaranta, que rechaza a todos sus pretendientes a pesar de que está enamorada de ellos. O Remedios la Bella, que va desnuda por la casa y come con las manos y acaba ascendiendo al cielo envuelta en sábanas. O Fernanda, que muere vestida como la reina que nunca pudo ser. Los personajes y sus obsesiones están tan inflados como las pinturas de Botero.
Esta forma de materializar y exagerar las pasiones se conoce en literatura como hipérbole, y de ella fue maestro nuestro Gabo. Y al igual que hay nacimientos y vidas, también hay muchas muertes. Hasta 17 en el caso de los múltiples hijos del coronel Aureliano Buendía. 100 años de soledad es comparable en muertes a la famosa serie de libros adaptada a la televisión Juego de Tronos, conocida por acabar en cada capítulo con las vidas de muchos de los personajes, por memorables que sean. Gabriel García Márquez, como el autor de Juego de Tronos George R.R. Martin, no tenía piedad con ningún personaje, ni siquiera con el coronel Aureliano Buendía. El propio Gabo confesó que, después de escribir su muerte, subió a la cama con su mujer y lloró de pena durante 2 horas. Nunca es fácil decir adiós a un personaje mítico, y menos si lo has creado tú mismo. Quién sabe si lo hizo para conocer más de cerca a sus personajes o como guiño a sus lectores más curiosos. El caso es que Gabriel García Márquez coloca en 100 años de soledad a su alter ego y además nos da pistas para seguirle el rastro. Gabriel García Márquez se coloca a sí mismo en la novela como Gabriel, un amigo del último Aureliano de la saga, con el que comparte charlas y burdeles. Gabriel es bisnieto del coronel Gerineldo Márquez, íntimo amigo del coronel Aureliano Buendía. Hasta ahí todo bien, solo que en realidad el coronel Gerineldo Márquez nunca se casó, con lo cual es imposible que tuviera bisnietos reconocidos. Esto fue un descuido de Gabriel García Márquez o un guiño a sus lectores. Pero todavía hay más, y es que Gabriel está casado con Mercedes, la boticaria del pueblo. Y qué casualidad que Gabriel García Márquez tenía una mujer que se llamaba Mercedes y que además también era boticaria. Gabriel García Márquez diría que Mercedes no era una representación de su mujer, sino que era su mujer misma. Gracias. Gabriel se había hecho reembolsar el pasaje de regreso para quedarse en París, vendiendo los periódicos atrasados y las botellas vacías que las camareras sacaban de un hotel lúgubre de la calle Dauphine. Aureliano podía imaginarlo entonces con un suéter de cuello alto que solo se quitaba cuando las terrazas de Montparnasse se llenaban de enamorados primaverales, y durmiendo de día y escribiendo de noche para confundir el hambre, en el cuarto oloroso a espuma de coliflores hervidas donde había de morir Rocamadour. Incluso el personaje del librero catalán de Macondo y las tertulias que organiza tienen reminiscencias de la vida de Gabo. En Vivir para contarla, la primera y única parte de sus memorias que Gabo pudo escribir antes de morir en 2014, nos encontramos a don Ramón, un profesor catalán exiliado en Colombia que aconseja a Gabo sobre sus escritos en un bar en el que el maestro organizaba tertulias. Tras leer el primer borrador de 100 años de soledad, don Ramón da un consejo a Gabriel García Márquez que el escritor no olvidará nunca. Usted debe ser consciente de que el drama ya sucedió, le dice, y que los personajes solo están allí para evocarlo, de modo que tiene que lidiar con 2 tiempos. Y así lo hace Gabo, fijaos. La primera frase de 100 años de soledad es esta. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, esta frase es una versión de esa que hemos escuchado tantas veces en los cuentos de hadas, el famoso hace mucho tiempo. Pero claro, la versión de Gabo nos está llevando a un futuro, pero a un futuro que tiene la particularidad de ser pasado, porque ya es el pasado de los Buendía. Claro, 100 años de soledad, como la gran mayoría de novelas, está contada como algo que ya ha sucedido, como un pasado. Pero esto es solo en teoría, y sabrás por qué cuando leas 100 años de soledad. Gabriel García Márquez no pudo escribir los 2 últimos tomos de su autobiografía tal y como había prometido. La demencia senil se lo fue llevando poco a poco, como si en su vida se reprodujera la famosa peste del insomnio que atacó Macondo. Gabo murió en 2014 con 87 años. En 1984 le había sido concedido el Premio Nobel de Literatura por su particular estilo de narrar. De su obra nos quedan magníficas novelas como El amor en los tiempos del cólera o El coronel no tiene quien le escriba. Y por encima de todas ellas, brillando como una estrella en el firmamento de la literatura universal,
100 años de soledad, una obra que ha tenido múltiples interpretaciones. Los críticos han visto en ella desde el mito de Edipo hasta el pecado original, incluso han pasado por una descripción de un subconsciente colectivo incestuoso. Pero Gabo siempre diría que en realidad 100 años de soledad era de todo menos una novela seria y que estaba llena de referencias a sus amigos íntimos que solamente ellos podrían detectar. Aturdido por dos nostalgias enfrentadas como dos espejos, perdió su maravilloso sentido de la realidad, hasta que terminó por recomendarles a todos que se fueran de Macondo. Que olvidaran cuanto él les había enseñado del mundo y del corazón humano, que se cagaran en Horacio y que en cualquier lugar en que estuvieran recordaran siempre que el pasado era mentira. Que la memoria no tenía caminos de regreso, que toda primavera antigua era irrecuperable y que el amor, más desatinado y tenaz, era de todos modos una verdad efímera. Como en cualquier gran novela, en 100 años de soledad no se nos cuenta solo la historia de una familia, sino que el escritor coge a esa familia y a su historia para hablarnos de temas mucho más importantes y profundos que atañen a cualquier ser humano. Gabo en 100 años de soledad nos deja escritas sus impresiones sobre el amor, la familia, el dinero, el tiempo, la soledad y sobre todo su pluma de periodista, observador de la realidad, nos deja una enseñanza que tiene tanto de consoladora como de trágica. Todo se repite, la familia, las personas y por encima de todo, la soledad, aunque cada uno la llame a su manera. Tus negras trenzas en los problemas, los tuyos y los míos, en los del país, tus pasancallas y los del mundo. Ya nos dormimos, mi amor, sobre tu chompa y mi billetera, encima de tus ganas apapachadas de las mías, tú babeando en mi cuello, yo roncando en tu oreja. Ya nos dormimos, mi amor. Porque ya nos dormimos, mi amor.